Habíamos llegado con ustedes a inecuaciones, pues. Hasta acá llegamos, chicos. Puede ser. Sí, profe. Bien. Listo. Entonces, bueno, lo que les tendría que dar es la parte de función lineal y sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Bueno, una función, sí, es una relación entre dos variables en donde el conjunto de salida, ¿sí?, se denomina dominio y el conjunto de llegada es codominio. ¿Sí? En donde debe existir, para que sea función, tiene que existir la condición de existencia de unicidad. A lo que se refiere es que cada valor del dominio le haga corresponder un valor del codominio. ¿Sí? Dentro de las funciones tenemos la función lineal, ¿sí?, que son las funciones de grado 1, ¿sí?, en donde van de los reales es decir, el dominio van a ser todos los reales y el codominio son todos los reales. ¿Sí? Esta función está representada por esta fórmula, ¿sí?, en donde va a decir f de x igual a x más b, en donde a se denomina pendiente, que es el ángulo de inclinación de la función, y b es la ordenada al origen, que es el valor donde atraviesa en el eje y. ¿Sí? Es decir, si esa ordenada al origen es positiva, la función va a estar sobre el eje x, y si esa ordenada al origen es negativa, estaría por debajo del eje x. ¿Sí? Si el valor de a, que es la pendiente, es positiva, entonces la función va a ser creciente, y si el valor de a es negativo, la función va a ser decreciente. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, tienen dos formas para poderlas graficar. Uno es con tablas de valores, ¿sí?, y otra es con la parte de pendiente y ordenada. Supónganse este ejemplo: y igual a 2x más 1, como tiene el valor 1, acá en la ordenada al origen, ¿sí?, va a estar por encima del eje x, ¿sí?, graficada, y este 2x, a lo que se refiere como es positivo, va a ser la función creciente que está acá. ¿Qué van a tener que hacer? Le dan con solo dos puntos en x, ¿sí?, que es la variable independiente. Directamente ustedes ya pueden trazar la función, ¿sí?, con solo 2 puntos, no hace falta 5 puntos como han colocado acá. Siempre traten de darle el valor 0 y 1, ¿sí?, porque 1 se te elimina algo, y el 0 se te elimina algo, y el 1 directamente te queda tal cual está. Entonces lo que hacen, ese valor lo reemplazan en x, ¿sí?, como en este caso que colocaron el 0, y te quedaría 2 por 0 más 1, y te fijas cuánto te da. Entonces el primer par ordenado va a ser el 0, 1, que acá lo graficó. ¿Sí? Acá en esta parte, 0, 1, 0, no corres ni derecha ni izquierda, subís un lugar, marcás. Y el 1, ¿sí?, si lo reemplazaste, quedaría 2 por 1 más 1, 2 por 1, 2, más 1 es 3. Entonces el segundo par ordenado va a ser 1, 3. Corres un lugar a la derecha y subís 3 y marcas. Ya con esos dos puntos, si trazás, esa sería la función 2x más 1. ¿Sí? Eso sería con tabla de valores. Hasta ahí, ¿tienen dudas? ¿Dudas? No, profe. Nada. Y la otra forma de poderlas graficar, que es más rápido, directamente es con la parte de ordenada al origen y pendiente. ¿Sí? Como les dije, la ordenada al origen es donde la función corta en el eje y, ¿sí?, y la pendiente es la inclinación o el ángulo que forma esa recta con respecto a x. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer, a ver, supongamos este ejemplo: y igual a un cuarto de x menos 1. Como les dije que sería, para poder trazar la recta son necesarios dos puntos. ¿Sí? Bueno, Profe, disculpe. Sí.
Hay gente que quiere entrar. Bueno, a ver. Ahí está. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Tienen un cuarto de x menos 1. Entonces lo que tienen que hacer es, primero, ubicar quién es ordenada, quién es pendiente. La ordenada es menos 1, ¿sí? Ese punto lo colocas acá en el eje Y, que acá lo pusimos, ¿sí? Ahora, la pendiente es el otro punto, ¿sí? El valor del denominador te dice cuántos lugares a la derecha tenés que correr. El valor del numerador, cuánto subís o bajás dependiendo del signo. Es decir, el signo sería de la fracción, se lo llevas al numerador. Entonces acá corres 4 lugares desde la ordenada al origen, corres 4 lugares hacia la derecha y tenés que subir 1 porque 1 va a ser positivo, ¿sí? Y ahí marcas el segundo punto, trazás y ahí quedaría ya graficada o representada esa función lineal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí las dos formas de hacerlo? Sí. Sí, listo. Y lo otro importante de todas las funciones, de cualquier función, son los ceros o raíz de una función, que son los puntos en donde las funciones cortan en el eje X, ¿sí? Eso te lo da dependiendo el grado de la función. Si vos tenés grado 1, te va a cortar una sola vez. Si tenés grado 2, te va a cortar 2 veces y así. Bien. Esta función, como son de grado 1, tenés un solo corto en el eje X. ¿Cómo lo obtenés? A los ceros o raíz de cualquier función tenés que igualar ahí a 0, ¿sí? Una vez que igualás ahí a 0, ahí despejas X y encontrás la raíz, ¿sí? El primer ejercicio que tienen dice completar el siguiente cuadro. Tenés dos funciones lineales en donde tenés que colocar ordenada, pendiente, cero o raíz y graficarla. ¿Quieren que lo hagan al pizarrón? Sí, profe. Sí. A ver, esperen que lo anoto acá en el pizarrón a las dos y ahí se los muestro. Y el B es I igual menos 3x menos 1. Bueno. Admito. Bueno, ahí ya se ve el pizarrón. Ahí. Ahí ya lo ven. Bueno, tienen esas dos funciones, ¿sí? Ahora voy a abrir acá y apago la luz. A ver, ¿se ve ahí o se ve muy oscuro? Creo que con la luz se veía mejor. ¿Mejor? Bueno. Listo. Bueno, lo primero que haces es tratar de ubicar ordenada y pendiente, ¿sí? En este caso la ordenada al origen es 1 y la pendiente es 2, ¿sí? ¿Por qué le colocamos 1? Para poder hacer ese procedimiento nada más. Todos los números que tienen, cualquier número 3, todos tienen abajo dividiendo o en el denominador un 1, ¿sí? Si no es una fracción, ¿bien? Todos son fracciones o números racionales. Entonces lo que haces, primero ubicás la ordenada al origen siempre en el eje Y, que nos quedaría acá, ¿bien? Y después, desde ahí, lo que haces es, te fijas en la pendiente, recuerden que el valor del denominador corre tantos lugares a la derecha, como te dice 1, corres un lugar, y el numerador, dependiendo del signo, sube o baja. Como es 2, subís 2 lugares. Y ahí marcás, sería el segundo punto, ¿sí? Eso te va a dar el ángulo de inclinación y ahí trazás. Entonces ahí tenés la función A, ¿sí? Que si se fijan, la raíz estaría acá. Esto sería
el valor de la raíz. ¿Cómo lo obtenés al valor de la raíz? Dándole 0 ahí. ¿Por qué 0 ahí? Ustedes si se fijan acá tuve que correr algo a la izquierda, ¿sí? Está entre 0 y menos 1. Pero no subí ni bajé, entonces como no subo y bajo el valor del par ordenado, ¿sí? Vos corres X lugares, que no sabes cuántos, pero como te quedás ahí, el valor de I vale 0, ¿sí? Es decir, si no subís ni bajás, sí o sí I vale 0. Entonces, para poder sacar de cualquier función las raíces, que es el valor donde cortan el eje X, ¿sí? Acá va a ser un solo valor o ninguno, porque es de grado 1. Lo que haces es agarrás la función, que es y igual a 2x más 1, y ahí lo haces valer 0. Y ahí despejás, ¿sí? Te queda una ecuación de grado 1, en donde el 1 lo pasás restando, y el 2 pasa dividiendo. Entonces al final te va a quedar menos 1 medio. Quiere decir que esta función corta justo en menos 0,5. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, miren, hago la otra también, así ya les quedan las otras. En este caso, la ordenada al origen es menos 2 y la pendiente va a ser menos 3. Bueno, en el denominador le colocamos un 1, ¿sí? Entonces ubicás primero la ordenada al origen, que va en el eje Y siempre, es el punto de corte en el eje Y, y desde ahí aplicás lo de la parte de la pendiente, que sería el ángulo de inclinación. Acá tenés que correr un lugar hacia la derecha, ¿sí? Y tenés que bajar 3 por ser negativo. Es decir, 1, y acá le agregamos los valores. Vamos a borrar esa parte. 2, 3. Es decir, nos cae en el menos 5. Y ahí recién trazás. Unís esos dos puntos y ahí tenés sería la función b, ¿sí? Que va a ser decreciente. Para obtener la raíz, hacemos ahí igual a 0, ¿sí? En este caso nos quedaría igual a menos 3x menos 2, lo igualás a 0 y despejás esa ecuación de grado 1, ¿sí? Que el 2 lo pasás positivo y el 3 pasaría dividiendo, ¿sí? En forma negativa. Entonces quedaría menos 2 tercios, esa raíz que va a ser 0,6 periódico negativo. Y si te queda ahí, más o menos, si lo ven, ahí la función corta en el menos 0,6 periódico. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, la función A crece, la función B decrece, ¿sí? Por ser su pendiente positiva una y la otra negativa. Bueno, y lo que sigue, vale. Eso sería la parte de función lineal. Lo que sigue son los sistemas de ecuaciones, ¿okay? Bueno, los sistemas de ecuaciones, ahí ya ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Listo. Bueno, los sistemas de ecuaciones es un conjunto, ¿sí? En donde vos vas a tener varias soluciones, varias variables, ¿sí? En donde podés tener una, o dos, o tres, o infinitas variables. En este caso solamente van a haber sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, ¿sí? En donde ustedes van a tener cuáles posibilidades. Un sistema de ecuaciones puede ser compatible o incompatible, ¿sí? Es decir, compatible es que vos vas a tener alguna solución, ¿bien? Incompatible es que no tenés ninguna solución, ¿bien? Dentro de los compatibles podés tener determinado e indeterminado, es decir, determinado es cuando existe una única solución y indeterminado cuando tenés infinitas soluciones. Y los incompatibles es cuando son rectas que son paralelas que no coinciden, ¿sí? Es decir, los sistemas de ecuaciones son rectas y vos estás buscando dónde se intersectan esas rectas. Esa sería como la definición.
No entendí. ¿Cómo? Bueno, el sistema compatible determinado sería este dibujo en donde ustedes van a tener dos rectas que se intersectan en un punto. La solución en este caso sería la solución A y B, ¿sí? A en X, B en Y. Acá lo escribí. Y como se cortan en un solo punto, son compatibles determinados, ¿sí? En este caso, cuando vos tenés dos rectas que una está arriba de la otra, ¿sí? Se llaman sistemas compatibles indeterminados porque tenés infinitas soluciones. ¿Dónde se intersectan esas rectas? En todos sus puntos, ¿sí? Y el otro sistema, que es el sistema incompatible, es cuando vos tenés dos rectas que son paralelas, ¿sí? Y no coincidentes. Es decir, ahí la intersección es vacía, ¿sí? ¿No hay dudas? Bueno, los métodos de resolución, vos tenés estos, hay muchos más, ¿sí? Solamente vamos a ver eso. Tenés el método gráfico por sustitución, igualación y determinante, ¿sí? Los que son exactos son estos tres, ¿sí? Sustitución, igualación, determinante. El gráfico es una forma de verificarlo nada más, ¿sí? Y bueno, y tenemos ese ejemplo. Con ese ejemplo, sí, les explico los diferentes métodos. Espérenme un segundo que lo copie acá. Y ahí lo vemos. Bien. Bien, ahí ya se ve el pizarrón, ¿sí? Sí. Bueno, tienen ese sistema de ecuaciones en donde ustedes tienen que tratar de ver dónde se intersectan estas dos rectas, ¿sí? Empecemos por el método de igualación. Entonces, el método de esta igualación, lo que tienen que hacer es agarrar primero la primera ecuación. Supongamos que esta le pones A y esta B. Agarrás la A, ¿sí? Y lo que haces es despejar alguna de las variables, cualquiera, ¿sí? Siempre te conviene despejar Y, porque cuando vos tenés despejada Y, ahí vas a tener la fórmula de la función, por las dudas si la tenés que graficar, ¿sí? Entonces en la primera función despejamos Y, nos quedaría menos Y igual a menos X, ¿sí? Y este negativo se cancela con la X, entonces te queda Y igual a X, ¿listo? Ya tenés la primera función despejada. Agarrás la segunda ecuación y despejás la misma variable. Es decir, en este caso despejo Y. Me quedaría menos 2 más 2x. Listo. Y ahí la tenés ya despejada, ¿sí? Como la palabra lo dice, es decir, el tercer paso, lo que hace es igualar A, que sería el despeje de la ecuación de la primera con respecto a la segunda. Es decir, Y vale X, Y vale menos 2 más 2X. Listo. Igual a lo que vale Y. En este caso nos quedaría X igual a menos 2 más 2X. ¿Sí? Y bueno, y ahí ya te queda una ecuación de grado 1 en donde tenés que juntar las X, agruparlas de un lado, ¿sí? En donde ese 2X lo pasás al miembro izquierdo, ¿sí? Y el menos 2 lo dejás en ese lugar. Entonces al final me quedaría 1 menos 2 menos X igual a menos 2. Y acá se cancelan los signos, X va a ser igual a 2. Listo. Una vez que vos ya sabes el valor de una de las variables, ¿sí? Que va a ser el corte o la intersección de esas funciones, lo que haces es sustituirla, ¿sí? En cualquiera de las dos ecuaciones que vos despejaste, o la sustituís acá o la sustituís ahí. Es lo mismo, ¿sí? Supongamos que la sustituimos en la primera, ya que está despejada, entonces al final Y es igual a X. Bueno, X vale 2, entonces Y vale 2 también, ¿sí?
Entonces la solución de este sistema, es decir, el punto de corte de esas dos rectas, va a quedar en el punto 2, 2. ¿Sí? Tanto en X como en Y. ¿Se entiende? ¿O hay alguien que no entiende? Profe, yo no entiendo qué hizo ahí al final. Al final, acá donde sustituir. Ajá, Vos lo que haces, una vez que ya sabes el valor de una de las variables, es decir, X vale 2, ahí se van a cortar, lo que haces es sustituirlas en algunas de las ecuaciones vos que despejaste al principio. La sustituyo en la primera o en la segunda, es lo mismo, te van a dar iguales las dos. Entonces el 2 lo reemplazo en la X, ¿sí? Entonces acá en este caso te va a quedar Y igual a 2. ¿Sí? bien. Si vos lo sustituís acá, te va a quedar menos 2 más 2 por 2. Entonces 2 por 2 es 4. Si le resto 2 me queda 2. Entonces es indistinto dónde lo reemplaces. O sea, ¿sí? Siempre te va a dar igual. Siempre te va a dar igual. Ahora, es decir, me dio el punto en el 2, 2. Acá les hago el método gráfico. ¿Sí? Ya justo que tengo despejadas las variables y. Entonces hacemos los ejes cartesianos. ¿Sí? Y graficamos esas rectas. A ver. Voy a marcar más o menos. Entonces, la primera función dice que es y igual a x, ¿sí? Esa es la primera función, entonces. La ordenada al origen acá en este caso es 0, ¿sí? Porque no la tenés. Entonces marcás en el eje y el valor 0, ¿sí? Y la pendiente, lo que te dice como es x, es 1 la pendiente, ¿sí? Entonces es 1 dividido 1. ¿Cuántos lugares vas a correr a la derecha? Un lugar, ¿sí? ¿Y cuánto subís? Un lugar. Y ahí marcas. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés la primera recta. La trazo. ¿Sí? Que sería esa. Esa sería la función A, ¿sí? Que es y igual a x. Y después agarramos la función B, que la ordenada al origen en este caso es menos 2. Marco el 2, negativo, que estaría acá, ¿sí? Y la pendiente es 2 y abajo tenés un 1, ¿sí? Entonces, corres un lugar a la derecha y subís 2, ¿sí? Por ser positivo. Y ahí trazás la segunda función, ¿sí? Que nos quedaría ahí. Esta sería la función B. Si se fijan, justo el punto de corte estaría acá, a donde se intersectan las dos rectas, es en el valor 2 en X, 2 en Y. ¿Se entiende? Profe, ¿el primero puede volver a explicarlo el A? El A. Pero esto de los gráficos. Para ponerlo en la gráfica nomás. Para ponerlo en la gráfica. Si vos te fijas, yo acá tengo y igual a x, ¿sí? Vos siempre en las funciones, para que sea función, la y la tenés que dejar despejada, ¿sí? Esa sería la fórmula para la función lineal. Entonces, acá yo tengo las dos funciones, la a y la b. Bueno, en este caso, y igual a x, la ordenada al origen vale 0 porque no la tenés, ¿sí? Entonces la marcás en el eje y, que estaría acá, ¿sí? Ahora, la pendiente, como dice x, vos acá en la x, por más que no te salga, vos tenés un 1 adelante, ¿sí? Bueno, abajo del 1 tenés dividido 1, ¿sí? Porque también es un número racional, es una fracción. Entonces, ¿cuántos lugares corro a la derecha? 1, ¿sí? Por el número del denominador que tenés. ¿Cuánto subís? 1. ¿Por qué subo 1? Porque es 1 positivo, ¿sí? Acá. Y ahí marcás sería el segundo punto. Una vez que tenés esos dos puntos, trazás la función. ¿Se entendió o no? Sí, ahí entendí. Gracias. Y bueno, y la otra hacer lo mismo, nada más que ahí voy a tener la ordenada y la pendiente. Así que. ¿Sí? ¿Todos entendieron hasta ahí? ¿No hay dudas? Chicos. No, pero. Listo. Bueno, este sería el de igualación. Ya les di el de igualación y el gráfico. ¿Sí? Voy a borrar, les explico los otros. A ver. Voy a hacer con el mismo sistema, con este.
Vamos al de sustitución. El de sustitución. Bueno, lo que haces en el de sustitución, el primer paso, ¿sí?, es tratar de agarrar una de las ecuaciones, o A o B, y despejar alguna de las variables. Pónganse que hago lo mismo que recién. Agarro la x en la primera función, ¿sí?, y la despejo. Me quedaría esto. X igual a y. ¿Sí? Una vez que hiciste ese paso, el segundo paso, como la palabra lo dice, sustituís ese valor en la segunda función. ¿Sí? Es decir, como x vale y, donde diga x en la función 2, en la segunda, la sustituyo. Me quedaría y menos 2, como dice x, le coloco y. Va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Ese sería el segundo paso. Y ahí despejo. Y menos 2y me va a quedar menos y. Y ese menos con ese menos se cancelaron, entonces y vale 2. Entonces la solución de este sistema, ¿sí?, primero que nada, antes de dar la solución, acá yo tengo una sola variable. Lo que haces es sustituirla directamente en la ecuación que despejaste, no te queda otra, ¿sí? Entonces acá, si la sustituís, x vale 2. ¿Sí? Ahí está, la solución del sistema va a ser 2, 2 como recién. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? ¿O no? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Listo. Sí, profe. Ese sería el de sustitución. Y vamos al último, que es el determinante. ¿Sí? Voy a hacerlo con el mismo, para que vean que con cualquiera te va a dar igual. El determinante, bueno, tenés que seguir también una serie de pasos. El determinante a lo que se refiere es a armar matrices. Las matrices son filas y columnas con valores, ¿sí?, con coeficientes. ¿Cómo armás esas matrices? Bueno, lo primero que hay que hacer es, el primer paso es ordenar el sistema. Vos tenés que tener x más y igual a término independiente. ¿Sí? Ese sería el primer paso, tener columna x, columna y, columna término independiente. Si no lo ordenás, te va a salir mal. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que lo tenés ordenado, recién ahí podemos hacer el segundo paso. Si se fijan acá, miren, tengo columna x en la primera, columna y, columna término independiente. En este caso, en la segunda tengo columna y, columna x, columna término independiente. Entonces estas las tendría que modificar. ¿Sí? Las doy vuelta. La suma o la resta, acá se están restando, ¿sí?, los conmuto. Entonces me va a quedar menos 2x más y. ¿Se entiende lo que dice? Acá decía y menos 2x. Lo doy vuelta nada más. Para que me quede columna x, columna y, columna término independiente. Una vez que haces eso, ¿no hay dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿Nada de dudas? No, profe. Bueno, el segundo paso es armar las matrices. ¿Sí? Vos acá vas a armar una matriz que se llama delta, que la matriz delta va a ser compuesta por las columnas x y las columnas y. ¿Sí? En este caso los coeficientes. Si se fijan, las columnas x voy a tener el 1 y el menos 2. Y en las columnas y voy a tener el menos 1 y el 1. ¿Sí? Voy a armar otra matriz, ¿sí?, que se va a llamar delta x. Delta x va a ser columna, en donde diga x la reemplazo por el término independiente y la columna y la dejo tal cual está. Es decir, delta x, que sería la otra matriz, a la columna x la reemplazo por término independiente. Es decir, acá en este caso me queda 0 menos 2 y la otra me va a quedar tal cual está, menos 1, 1. ¿Sí? Y la última matriz que armás es delta y. ¿Sí? Delta y, lo que haces es lo mismo que acá. A las columnas de y las reemplazás por los términos independientes. ¿Sí? Es decir, acá quedaría x, término independiente,
En este caso me quedaría 0 menos 2 y x me quedaría 1 menos 2. ¿Sí? Que es lo mismo que tenía acá arriba. Una vez que tenés ya armadas todas las matrices, lo que haces es obtener su determinante. ¿Sí? Cada matriz tiene su respectivo determinante, que es un valor. ¿Bien? ¿Cómo se saca ese determinante? Va a ser la multiplicación, es decir, la diferencia entre las multiplicaciones de sus diagonales. Es decir, acá voy a tener que multiplicar esta diagonal y restarle esta diagonal. ¿Sí? ¿Cómo sería? Acá en este caso me quedaría 1 por 1 menos 2 por menos 1. ¿Sí? Me va a quedar 1 por 1, 1. 2 por 1 me va a quedar 2. Menos por menos más. Pero si como tengo el signo negativo afuera, me va a quedar 2 negativo. 1 menos 2, al final me va a dar menos 1. ¿Sí? Ese sería el determinante de la primera matriz delta. Vamos a la segunda, delta x, y hacemos lo mismo. Multiplicamos y le restamos sus diagonales. ¿Sí? En este caso me quedaría 0 por 1 menos 2 por menos 1. ¿Sí? 0 por 1 me queda 0, menos 2 por 1 me va a quedar 2, menos por menos más. Entonces, con el signo negativo me va a quedar negativo. Entonces, al final me queda menos 2. Ya tengo el segundo valor, determinante de delta x. Y saco el determinante de delta y. Hago la multiplicación entre las diagonales y los restos. Es decir, 1 por menos 2 menos sería menos 2 por 0. Entonces al final me va a quedar 1 por menos 2, menos 2, y 2 por 0 es 0, listo. Entonces me queda menos 0 va a ser igual a menos 2, listo. Una vez que ya tengo los valores de los determinantes, puedo obtener su solución. ¿Cómo va a ser la solución? La solución en x va a ser igual a delta x dividido delta. Y y va a ser igual a delta y dividido delta. ¿Sí? ¿Cómo me dieron los valores? En delta x, ¿sí?, me dio menos 2. Y en delta me dio menos 1. Entonces, menos 2 dividido menos 1, me queda 2. Listo, x vale 2. Para y hace lo mismo. Delta y dividido delta. Para delta y me dio menos 2. Y para delta me dio menos 1. Entonces al final me va a quedar 2. En conclusión, la solución de este sistema va a ser 2, 2. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos? Sí. ¿Hay Sí, alguien profe. que tiene dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Sí. Ahí no entendí muy bien cómo se hacía para sacar lo de delta. Lo de delta, a ver, acá arriba. Ahí. En esa parte. Acá. Sí. No, vos, la matriz delta, vos pones columna X, columna Y. ¿Sí? Acá pones la columna X, que va a ser 1 menos 2. ¿Sí? Por estos coeficientes que tenés acá arriba. Y columna Y va a ser menos 1, 1, porque tenés menos Y y Y. ¿Sí? Menos 1, 1. Y ahí ya puedes obtener los determinantes. ¿Eso no entendiste? ¿Cómo armar la matriz o cómo sacar el determinante? Eso de cómo armar la matriz. Listo. Entonces, siempre tenés que tener cuidado de que ese sistema esté ordenado. Columna X, columna Y, columna término independiente. Y recién ahí haces el armado de matrices. El delta va a ser columna X, columna Y. El delta X va a ser columna de término independiente, columna Y. ¿Sí? Y delta Y va a ser columna de X y columna de Y. ¿Sí? Que sería de Y de término independiente. Siempre tenés que colocar los valores que acompañan a las variables. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Chicos, ¿nada? No, Bueno. Y por último, no sé si tienen dudas para el parcial de algún ejercicio o sigo.
clase tengo una duda. Perdón. ¿Quieren que esto, lo que queda de la clase, veamos las dudas? ¿O sigo con esto? No sé, como quieran. Para mí, si alguien tiene dudas, estaría bueno verlas. De paso, todo. Bueno, entonces, ¿dejamos acá y vemos las dudas? ¿O sigo, como ustedes quieran? Si no, les explico. Yo por mí, si podemos ver las dudas, me vendría realmente bien. Bueno. Sí, mejor que un paso. Listo. Bueno, Sí. esperen un ratito a ver. Ahí va. Sí. Sí, decime. Es el 5. Es el 5, sí, y no sé si es virtual o presencial. Eso recién me lo dicen el 30. Sí, vamos a saber recién ahí. Si es virtual, tenés un banco aleatorio de preguntas, es decir, ponele de 100 preguntas, vos te metés. Seguramente va a ser en el horario de cursado, es decir, los miércoles a las 8:15 y vas a tener hasta las 9:15 para rendirlo. Y de esas 100 preguntas te toma 10 preguntas, ¿sí? Es decir, que no les van a tocar los mismos. Y Okay, profe, gracias. lo que pasa que como es aleatorio, puedes tener, como le decía, como son no sé cuántos temas, 5 unidades o 4 unidades, puedes tener que tengas la suerte de que te toque 5 preguntas de la primera unidad y así. Eso es en forma aleatoria, así que no sé. Tienen que tener buen internet, lo único, porque si tienen microcortes, hay a veces, he tenido casos que se les sale el parcial y bueno, y queda esa nota, ¿sí? Hasta donde llegaron. No se pueden meter más. Por eso traten de tener buen internet. Tenemos, o sea, 2 horas 45 para hacerlo. No, tenés 1 hora 20, me parece, o 1 hora para hacerlo. Profe, le hago una consulta. En los trabajos prácticos de las actividades, de la plataforma, que es con nota. Sí. Yo las primeras 2 las aprobé con más de 7. Sí. En el último me saqué un 6 y la segunda vez que volví a intentar me saqué un 8, creo, un 9. Uh-huh. ¿Todavía me sirve esa nota para para intentar promocionar la materia? Sí, vos tenés que... Ahí la profe les puso 2 intentos en el segundo. Pasa que eso aparecía creo que en el primero, pero en el último, en el tercero, que fue el que hice, no aparecía, entonces me entró la duda. Era con todos lo mismo. Sí, en el tercero tenías un intento nada más. ¿O en todos? No, en el tercero me dio 2 intentos porque pude volver a hacerlo, porque me había sacado un 6. Bien. Sí, solamente como les ha puesto 2 intentos la profe, les voy a considerar la nota la mayor directamente y después hago la suma y saco el promedio. Te tiene que dar ese promedio más de 7. Perfecto. Y haciendo el trabajo práctico, el trabajo evaluativo número 3, en las opciones, en lo que me daba para hacer, tuve una duda, que es cómo se resolvió un ejercicio, que es de la propiedad de la potenciación. Sí. Porque acá tengo la captura, la foto que le saqué, que era 3 al cuadrado dividido 3. A ver. Sí. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado dividido 3, dividido, paréntesis, 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, 3 a la 4, cierro paréntesis, ahí va eso va sobre. Sobre todo así. Ajá, 3 por 3 por 3, 3 veces 3, 3. Así. Así. Y me daba un resultado y ese resultado no estaba, entonces dije, claramente estoy haciendo algo muy mal. Bueno, acá... Profe, perdón.
Sí. Creo que el 3 el segundo, 3 al cuadrado por. es al cubo. ¿Ah? No, ahí es dividido. El Ya. otro es Acá. al cubo, el otro. No, el otro. Ah, el del paréntesis, sí. Ese. Al cubo. Así. Ajá. Bueno, entonces vos lo que podés hacer acá es primero sumar estos, ¿sí? Es decir, que te quedaría 3 a la 7, en este caso. Sí. Se apagó la cámara, ahí está. No, ahí está. Bueno, y después lo que haces es directamente irlos restando, ¿sí? Es decir, acá en la parte del denominador te va a quedar, como es multiplicación, todos tienen 1, te va a quedar 3 al cubo, ¿sí? Bien. Y acá en el numerador lo que haces es, como es división, se restan y ese también. Entonces te quedaría 3 a la 2 menos 1, en este caso porque vos tenés un 1 ahí, menos 7. Y bueno, y ahí resolvés. Es decir, que te quedaría, acá esto es menos 8, 2 menos 8 te queda menos 6, y acá 3 al cubo, ¿sí? Y bueno, al final, como es división, se vuelven a restar, te va a quedar menos 6, menos 3, entonces al final te queda 3 a la menos 9. No sé si daba ese resultado. Sí, 3 a las menos 9. Ajá. ¿Se entiende o no? Sí. Primero, Y sumalo acá porque es un producto. Y bueno, y estos son cocientes, como si estuvieran en la parte del denominador, entonces se restan. 2 menos 1 te queda 1, y menos 7 de nuevo te queda ¿cómo se llama? Menos 6, porque este es 1 positivo, ¿sí? Y después volvés a restar porque tenés otro cociente. Bien. ¿Le puedo pedir otro ejemplo con otro ejercicio que había que era con A y B? Sí. Sí, sí. A al cuadrado por B, sí, dividido, abro paréntesis, A al cubo sí, por B a la cuarta, cierro paréntesis, sobre A por B. Bueno. Acá tenés diferentes bases, tenés que tratarlas de juntar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, esa división está afectando a estas dos. Entonces, esas dos van a restar, ¿sí? Por tener ese paréntesis. Sí. Entonces, vos lo que haces, primero la A con la A, esta con esta. Entonces, como es una división, no es una multiplicación, porque acá vos tenés una división adelante de esta A, estos dos van a restarse. Te va a quedar A al cuadrado menos 3. ¿Sí? ¿Por qué por? Porque esa B está así, está multiplicando el valor de A. ¿Sí? Ahora, esta B con esa B también van a restarse porque vos tenés una división adelante. Entonces te va a quedar B a la 1 menos 4. ¿Sí? Y toda la parte de abajo la copias tal cual está. ¿Sí? Y ahí resolvés. 2 menos 3 te queda A a la menos 1. Y acá B 1 menos 4 te queda B a la menos 3. Y lo de abajo lo seguís copiando igual. Y ahí lo que haces es resolverlos por separado. Es decir, en este caso, como es un cociente, se vuelven a restar. Es decir, que quedaría A a la menos 1 menos 1. ¿Sí? Acá vos tenés un 1. ¿Sí? Sí. Y en el otro hacer lo mismo. Por B a la menos 3 menos 1. Entonces el resultado final, se ve ahí, te quedaría, ahí, te queda A a la menos 2 por B a la menos 4. ¿Sí? Pero ¿por qué la A pasó? O sea, la ocupamos dividiendo y no multiplicando. En este caso, o arriba. No, ahí, más arriba. Acá. Ajá. ¿Por qué está la A dividiendo? O sea, ¿por qué, claro, se le resta 3 y no se le suma 3? Porque sería A por B. Por esa división que tenés ahí. Esa división está afectando todo este paréntesis. Entonces, ese paréntesis está dividiendo. ¿Sí? Es decir, está en el denominador. Perfecto. Por eso es. Acá tenés que tener cuidado porque si yo te coloco así, mirá, te borro este paréntesis acá y esto lo dejo sin paréntesis,
Entonces la división solo afecta a la A. Entonces acá se restan las A nada más. Las B se van a sumar, porque este B está multiplicando en la parte del numerador. Bien, sí. Ahí tenés que tener cuidado con la parte de los paréntesis. Perfecto. Bien. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Otra duda, chicos? Sí, profe. Sí. No entiendo mucho la parte de ecuaciones. Inecuación. Cuando tenemos que graficar. Bien. A ver. No entiendo esa parte porque resuelvo el ejercicio y después no entiendo cómo tengo que hacer para graficar. Bueno, ahora hacemos uno acá. Suponete que vos tenés menos 2x menos 3 mayor o igual a 5 menos x. Bueno, un ejercicio así, fácil. Entonces lo que hace es juntar las x, nos quedaría menos 2x más x mayor o igual a 5 más 3. Entonces al final nos quedaría 8 de este lado y en este caso nos queda menos x. ¿Sí? Por lo que te tenés que acordar es cuando pasás algo negativo que está multiplicando la x dividiendo al otro miembro, la desigualdad cambia de sentido. Es decir, esta desigualdad te va a quedar al revés. En vez de decir x mayor o igual a 8, te va a quedar x menores o iguales a 8. ¿Sí? Entonces, ¿Siempre va a cambiar de lugar? No importa. cuando vos pasás este negativo que está multiplicando en la x, ¿sí? Cuando hay algo negativo multiplicando en la x que lo pasás dividiendo, ahí sí cambia la desigualdad de sentido. Porque vos lo que estás haciendo es multiplicando todo por menos 1 y el menos 1 te hace invertir todo, ¿sí? Por eso cambia de sentido. ¿Sí? Entonces las x van a ser menores o iguales a menos 8. Ese sería el resultado. Una vez que tenés eso, que es la solución, lo que haces, pero escrito como conjunto, haces una recta numérica, ¿sí? Y ubicás ese valor que encontraste, que es el menos 8. Acá vos tenés el 0, el menos 8 va a estar por acá, ¿sí? Y te está diciendo que los x son menores o iguales a ese valor. Entonces, como son menores, todas las soluciones van a estar a la izquierda, ¿sí? Y como te dice que son iguales también, esto tiene que ir pintado, ¿sí? Es decir, ese valor también lo va a tomar. Como conjunto solución o como intervalo, ¿sí? Vos venís desde, siempre es de izquierda a derecha, venís desde menos infinito, ¿sí? Hasta ese valor, que sería menos 8. Ahora, como es infinito, va a paréntesis porque nunca llegas, y el menos 8, como es igual también, va a corchete porque lo tomás. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí, ahí. Siempre ubicás el número lo ubicás acá. No sé si han tenido inecuaciones con dos desigualdades en el cuadernillo o solo con una desigualdad. Es decir, estos tienen un símbolo nada más. Sí. Bueno, Sí. entonces va a ser ese nomás. Ubicás este número acá en la recta y te fijas acá, los x menores o iguales a menos 8. Entonces son todos los valores que van hacia la izquierda, ¿sí? Pintado con el menos 8 porque dice igual. Si esto no tiene el igual, va solo sin pintar. O paréntesis o corchete, lo que vos quieras. Podés poner acá un corchete si está pintado o paréntesis si está que no lo toma. La solución siempre es de izquierda a derecha. Los valores de izquierda menos infinito, vos venís hasta ese menos 8. El menos infinito siempre paréntesis porque nunca llega. Y el menos 8 como es igual, corchete porque lo tomás. ¿Sí? Bien. Sí. Profe, y si es mayor, la flecha iría para el otro lado, es lo único que cambia. Claro, acá si vos tenés x mayor a menos 8, entonces vos lo pones para el otro lado, todas las soluciones de este lado, y el 8 va sin pintar, si es mayor. ¿Sí? Bien, y acá, no se pinta. claro, y acá en la solución vas a poner de 8 a infinito y paréntesis los dos lados, los dos extremos. Ok, gracias. Nada. ¿Tienen otra duda? ¿De algún otro ejercicio? Profe, yo tengo una duda.
En una de las ecuaciones, De las en ecuaciones. la F. A ver. que quería saber si la podía hacer porque no... Bueno. Y a ver, ¿la tenés ahí a mano o la busco? No tengo el cuadernillo acá. Bueno, a ver, espérame que la... Tengo un cuadernillo. ¿Lo tenés ahí? No. Sí, no sé si es del punto 29. Sí, era el 29 la F. 20. Bueno, te lo digo, profe. A ver. Espérame 2 segundos. Esta la voy a copiar acá arriba, pero no. Si son ecuaciones, ¿son largas? No. Sí. Pues se la copio arriba, así me alcanza. Decime, ¿cómo es? F. 5 sobre 2 Ajá. menos, abro paréntesis, Sí. menos 3 sobre 4x Bien. más 3 medios, Ujú. cierro paréntesis, por 2 tercios, igual, Ujú. abro paréntesis, menos 2 sobre 9x Sí. más 4 sobre 9, cierro paréntesis, por menos 1 tercio. Ah, sí. Sí, Bueno. Estaba ya todo en fracciones. sí, No había que pasar nada. Bueno, listo. Entonces, acá si te fijas, primero, antes de resolver el paréntesis, a ver, este 2 tercios es como si lo tuvieras acá, es lo mismo. Pero bueno, hagámoslo. Primero distribuís. Eliminamos el paréntesis. Ese 5 medio va a seguir bajando, ¿sí? Entonces acá te quedaría 2 por 3, te va a quedar 6. Y 3 por 4, 12. Y te quedaría negativo, ¿sí? Acá lo puedes simplificar. Te va a quedar 1 medio de x negativo. Si vos multiplicás 3 medios por 2 tercios, te va a quedar 1 positivo, ¿sí? Se van a cancelar. Bueno, de este lado hace lo mismo, distribuís. Primero, menos por menos te va a quedar más. 2 por 1, 2. Y 9 por 3 te va a dar 27. 2/27 de x. Y con el 4 noveno hace lo mismo. 4 por 1 te queda 4. Y 9 por 3, 27. Ahora, más por menos, menos. ¿Sí? Eliminamos este paréntesis, ese negativo que tenés adelante, te va a cambiar el signo de todo. Entonces te va a quedar 5 medios, 1 medio de x positivo y menos 1. Y todo lo demás lo copias tal cual está. Una vez que ya eliminaste todos los paréntesis, juntás, agrupás las x de un lado, los números del otro. Es decir, quedaría 1 medio de x, ese 2/27 de x pasaría restando de este miembro. Y todos los valores los llevas allá. Es decir, menos 4/27 te queda igual, el 1 pasa positivo y el 5 medio negativo. Y bueno, y ahí lo sumás como con mínimo con un múltiplo, ¿sí? Entre 2 y 27 te va a quedar 54. A este lo tuve que multiplicar por... Sí. Ahí puso más 1 en la segunda fila y abajo puso menos 1, entonces eso sería... Ah, gracias. Gracias. Ah, no, está bien. Menos 1. Acá te queda menos 1 porque cambia el signo. Y el 1 acá está negativo, pasa positivo al otro lado. No sé cuál es. Acá te queda menos 1, ¿sí? En el paréntesis lo tenés más 1, pero como tenés un negativo, cambia el signo de todo el paréntesis. Es decir, el menos 1 medio de x te queda 1 medio de x, positivo. Y el 1, como era positivo, con ese menos te queda menos 1. ¿Sí? Ese menos 1, como lo pasás al otro miembro, te va a dar más 1. ¿Esa era la duda? No sé. Sí, era así. Bueno, a ver si me escribe mejor este. Y bueno, mínimo con múltiplo es 54, entonces el 2 lo tuve que multiplicar por 27, entonces el numerador te va a quedar 27, ¿sí? 27 por 1, 27.
Este 27 lo multipliqué por 2, entonces el numerador me va a quedar 4. Todo esto es x. ¿Sí? Y acá hace lo mismo. 27 y 2, te va a quedar el 54 como mínimo como múltiplo. Este lo multipliqué por 2, entonces el de arriba me va a quedar menos 8. Acá vos tenés un 1, ¿sí? Entonces al 1 lo multipliqué por 54, entonces arriba me va a quedar 54. Y acá al 2 lo tuve que multiplicar por 27, entonces al 5 hay que multiplicarlo por 27, ¿sí? Que me quedaría 135. ¿Sí? Bien, ahí está. Y bueno, acá te va a quedar 27 menos 4, te queda 23, 54 avos de x. Y de este lado, ¿sí? Te va a quedar menos 8 más 54 y menos 135. ¿Sí? Que nos queda menos 89, 54 avos. Y bueno, y acá es una fracción, pasa invertida multiplicando, entonces te queda menos 89, 54 avos por 54 dividido 23. ¿Sí? El 54 con el 54 se cancelan, entonces el resultado final me quedaría x igual a menos 89, 23 avos. Que son los dos números primos, así que no se pueden simplificar. ¿No se lo entendiste o no? Sí, gracias, profe. Ya me saqué la duda. Gracias. ¿Daba Profe, eso? ¿con el parcial nos va a permitir rendir con la calculadora? Sí, la calculadora está para usarla, así que ustedes usen la calculadora. Profe, ¿podría pedirle si puede hacer G? Porque a mí me dio cualquier resultado, no entiendo dónde me equivoqué. ¿Cuál me decís? G. El G. A ver. Es como estos, así. Sí, A ver. es el único que no El G. sé qué dice. ¿Lo tenés a mano? ¿Sí? ¿Se lo dicto? Sí, espérame 2 segundos que lo copio acá. A ver el G. ¿Qué dice? 0,23 periódico 3 Bien. por paréntesis Ujú. 25x menos 6, Sí. cierro paréntesis, Ujú. menos x menos 3 sobre 12. Así. Menos x Sí. menos 3 sobre 2. No, la x también, bueno, es lo mismo. La x Ahí, con el 2. todo sobre 12. Ah, todo sobre 2. Ahí. Bien. Y Igual a 125 sobre 100x más 0,1. me dijiste al final, igual a 125 sobre 100x, ¿así? No, 1.25 está ese. Yo lo puse así. 1,25x, ¿así? Sí, más 0,1. Más 0,1, ¿así? Sí, Bueno. ahí está. Bueno, pasamos todas a fracciones, es decir, si los transformas en fracción, te queda 23, le tenés que restar la parte no periódica, que es 2, y lo dividís por tantos 9 como números tenés en el arco, que es 1, y tantos 0 como números no están en el arco, pero están después de la coma. Es decir, que te quedaría 21/90. ¿Sí? Y bueno, y todo lo demás lo copias tal cual está. Ese 21 lo podés simplificar. Dividido 3 te queda 7 y dividido 3 te queda 30. Entonces al final me queda 7/30. Ahora acá, ese negativo que tenés en la X, ¿sí? Ahí tenés que tener cuidado porque ese negativo está afectando toda la fracción. Entonces tenés que, ese 12 lo distribuís. Te va a quedar X dividido 12 Profe, y menos 3 dividido 12. Sí. ¿por qué le puso 23 menos 2? No entendí bien eso. Porque vos tenés que colocar el número que ves, que es el 23, y le restás la parte que no está en el arco, que es el 2. ¿Sí? Ah, Bueno, y acá
lo que te decía, que cuando tenés un negativo como fracción, está afectando toda la fracción. Entonces, vos cuando distribuyás ese denominador, ese negativo al final va a distribuirse en todas las fracciones, ¿sí? Es decir, acá colocas paréntesis para no confundir. El 2 se va para la x, el 2 se va para el 3. Simplificás, esto te quedaría 1/4 negativo, ¿sí? En este caso, lo pasás a fracción, te quedaría 125 cienavos de x más 1/10. Ese 125 lo puedes simplificar. Al 125, si lo divides por 5, te queda, por 25, perdón, te queda 5, ¿sí? Y si al 100 lo divides por 25, te queda 4. Entonces son 5/4 de x. Bueno, y ahora lo que haces es distribuir. Ese 7/30 lo distribuís, sería con todo el paréntesis, ¿bien? Entonces hay que hacer 7 por 25, ¿sí? Que te va a quedar 175/30 de x. Y después 7 por 6, que te va a quedar 42/30, ¿sí? Y ahí ya lo puedes simplificar. El 175, si lo dividís por 5, te va a quedar 35. Y si al 30 lo dividís por 5, te queda 6. ¿Bien? A este también lo puedes simplificar. 42 lo dividís por 2, te queda 21. Al 30, si lo dividís por 2, te queda 15. Al 21, si lo dividís por 3, te queda 7. Y al 15, si lo dividís por 3, te queda 5. ¿Eh? Entonces, si lo pasamos en limpio, nos quedaría 35 sextos de x menos 7 quintos. Este negativo lo distribuís, ¿sí? Te quedaría menos x dividido 12 más 1/4. Cambiaría el signo de todo lo que tenés dentro del paréntesis. Y todo lo demás lo copias tal cual está, ¿sí? Y acá lo vamos a volver a copiar así lo tenemos en la misma línea. Justo se está acabando la tinta. Ahí está. Vamos con el otro fibrón. Bueno, y acá juntar las x a un lado te quedaría 35 sextos de x. Ese 5/4 lo pasas restando. Y ese x dividido 12 lo dejas ahí con el signo que tiene, ¿sí? Y en el otro caso el 1/10 queda ahí. El que tenés que pasar es el 7 quintos positivo. Y el 1/4 negativo. Y ahí aplicás mínimo con un múltiplo. Acá te va a quedar el 12, ¿sí? Este lo multipliqué por 2 para llegar al 12, entonces el de arriba te queda 70. Este lo multipliqué por 3, el de arriba te va a quedar 15. Y este me queda tal cual está, que va a ser 1. Todo esto es x, ¿sí? Y en la parte del otro lado también vas a tener que colocar el mínimo común múltiplo, que es 20. Y haces, este lo multiplicas por 2. Ese hay que multiplicarlo por 4, te va a quedar 28. Y ese lo tenés que multiplicar por 5, entonces te queda menos 5, ¿sí? Y ahí resolvés. Quedaría, vos tenés que hacer 70 menos 15, ¿sí? Que te va a quedar 55. Y si le restás 1, te queda 54 doceavos de x, ¿sí? Y del otro lado, hace lo mismo. 2 más 28, 30. Y si le restás 5, te queda 25 veinteavos. Así. Y ahí lo que haces es pasar invertida la fracción. En este caso quedaría... Esto lo podés simplificar. Este dividido 5 te va a quedar 5. Y este dividido 5 te quedaría 4. Entonces quedaría 5/4 por, y acá también podés simplificarlo, ¿sí? El 12 si lo dividís por 2, nos quedaría 6, y si al 27, el 54 lo dividís por 2, te queda 27. El 6 si lo dividís por 3 te queda 2, y el 27 si lo dividís por 3 te queda 9. Entonces te quedan 9 medios que lo pasás invertido, te va a quedar 2 novenos, ¿sí? Y acá se pueden simplificar, el 2 se cancela con el 4, te queda 2 y acá 1. Entonces al final me va a quedar 5 18avos.
Es decir, 5 por 1, 5, 2 por 9, 18. Y ahí termina. A ver. No sé si lo entendiste. Sí, me dio eso, pero como el resultado es otro rapidito, pensé que lo había hecho mal. Ah, otro número decía. A ver. Claro, me aparece otro resultado. Ah, Profe, pero hice una calculadora. 7 sobre 18 me dio realidad, pero bueno, casi. ¿cómo? Es que justo hablaron todos, no sé qué. Que en el ejercicio a mí también me dio 5 sobre 18, Ajá. pero en los resultados del cuadernillo salía otro resultado. Entonces, Ah, bueno, debe estar mal. Ahí después, si quieren, lo modifico. Es el G. G. Profe, a Sí. mí me dio, yo lo hice con la calculadora y me dio 0,43. Ajá. No es 5 sobre 18, es como hay un periódico. No sé qué puede ser. ¿Con la calculadora lo hiciste? Sí, ¿Y cuánto te dio al final? 0,43 me dio ahí. Ahora lo hice 2 veces para ver si también Ujú. había puesto algo más lo 40, algo, y me volvió a dar lo mismo. ¿Y allá habías escrito bien todas las fracciones y todo eso? En la parte de arriba. Habría que verlo. Sí, claro. O sea, directamente con la calculadora lo puse en periódico. O sea, fui respetando cada periódico. Ujú. ¿Y las X cómo las sumaste en la calculadora? Lo hice con, bueno, con la igualdad de alfa igual. Eso, o sea, saqué la ecuación en la calculadora directamente. Ujú. Bueno, ahí si quieren lo reviso, pero creo que da así. Tendría que ver, colocar 5, 18 hago en las X y fijarme cuánto te da. Ah, mal. Bueno, ahí lo ponen el 0,43 y el 5 sobre 18. Ese Ujú. 0,43 de periodo. Ujú. Si quieren lo reviso después, no tengo un problema. Sí, lo que pasa es que no, yo no utilizo calculadora, por eso capaz que me pueda haber confundido en los pasajes y eso. Pero bueno, creería que no. Pero bueno, ahí después lo reviso si quieres. Bueno, dale, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ahí ya los tengo que ir dejando porque entro ya en el otro curso, chicos. Profe, yo tengo Sí. una última duda que Sí. no sé si lo planteé bien. En el ejercicio 30, Ajá. en el E, dice, una persona gasta 50 pesos y luego los 5 sextos de lo que le queda, si aún tiene 30 pesos, ¿cuánto dinero tenía? En ese caso tengo que sumar todo igualado a X. Claro, vos, como dice 5, 6, no te escuché el Una persona gasta 50 pesos, 50. luego los 5 sextos de lo que le queda, serían los 5 sextos de X, Sí. creo. Ajá. Y después dice, si aún tiene 30 pesos, ¿cuánto dinero tenía? O sea, más 30 igual a X sería. Ujú. Sí. Ah, bien. No, era para saber si lo había planteado bien. Ujú. Gracias. Profe, ¿hasta qué unidad entra en el parcial? A ver, ahí te digo si veo el cuadernillo. Es la parte hasta inecuaciones, sería. Vos vas a tener, ustedes no tienen encima el conjunto de los números reales, toda la parte de estos ejercicios combinados, notación científica, propiedades de potenciación y radicación. Tenés proporcionalidad directa e inversa, los problemitas con los porcentajes y ¿qué más? Porcentajes y ecuaciones e inecuaciones y nada más. Es decir, hasta la unidad 4. La unidad 5, que es la que vimos ahora, función y sistema de ecuaciones lineales, eso entra en el segundo parcial. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, los dejo, que entro al otro curso. Bueno, cualquier cosa me escriben en el foro, ¿sí? O por mensaje. Bueno, muchas gracias. Chao, nos vemos. Suerte. Chao, profe. Chao, chao.